Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, queremos darte gracias por este momento, Señor. Nos permites estar reunidos, Señor, haber estudiado tu palabra, Señor. Y no queremos abandonar este lugar sin antes haber sido expuestos al mensaje de tu palabra. Te ruego que por favor nos hables, que podamos tener un corazón, un oído sensible a tu palabra. Gracias por este momento y te pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el Nuevo Testamento tenemos dos cartas que son las más cortas de todo el Nuevo Testamento. Me refiero a la segunda y tercera carta que escribió el apóstol Juan. Son tan cortas que se ha dicho de que cuentan cada una de ellas con menos de 300 palabras griegas. Esto haría entonces que fuera fácil de escribirlas en una sola hoja. Son cartas escritas por el apóstol Juan, son de las más personales que quizá él escribe. Van dirigidas principalmente a dos iglesias. Algunos creen que Juan se está refiriendo en su segunda carta a una señora llamada Elegida, lo cual no puede ser, porque en esta tercera carta habla de otro hombre llamado Gallo. Pero está hablando de las dos cartas de dos aspectos principales de iglesias. En la segunda carta, el apóstol Juan habla acerca de la hospitalidad. ¿Cómo se debe hospedar a un siervo de Dios en aquellos días? ¿Qué límites debía haber? Sobre todo en aquel tiempo cuando los falsos maestros se aprovechaban de la hospitalidad para desviar a los creyentes que los hospedaban. Juan dice entonces que hay que tener mucho cuidado con la hospitalidad. Ese es el tema de la segunda carta. Pero en esta tercera carta, Juan la dirige a un hombre llamado Gallo. Esta es la diferencia entre la segunda carta y la tercera. La segunda va dirigida a una iglesia. La señora elegida es una iglesia. ¿Por qué la llama la señora elegida? Recuerden que había persecución y Juan, para no delatar la iglesia, la llama la señora elegida. Pero en la tercera carta la dirige a un hombre llamado Gallo, un hombre bastante popular en los días del Nuevo Testamento. Hay varios personajes en el Nuevo Testamento llamados bajo el término Gallo, que queda difícil saber a cuál de ellos es que el apóstol Juan se refiere. Pero hay que decir que en esta tercera carta, Juan principalmente le habla a Gallo, a la iglesia también, a el liderazgo establecido allí, para dar una serie de recomendaciones y advertencias. Juan entonces está hablando de que el liderazgo correcto edifica la iglesia, pero el liderazgo incorrecto daña, destruye, obstaculiza. De esta manera, en los versículos 5 y 6, voy a leerlos, dice la Biblia: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Se menciona el caso de Gallo como alguien que fue de edificación para la iglesia allí. También en el versículo 12 habla de un hombre llamado Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hay que decir entonces que se habla de liderazgo. Estaba el liderazgo de Gallo, un hombre que Juan le dice que fielmente se había conducido cuando prestaba un servicio a los desconocidos. Está el caso de Demetrio, este hombre del cual dice el apóstol Juan que todos dan testimonio, incluso dice Juan, nosotros también damos testimonio de él. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Pero no solo se menciona el caso de Gallo, el caso de Demetrio, hay un tercer personaje que menciona allí. El versículo 9 y 10 nos habla de un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes es la contraparte de Gallo y de Demetrio. Parece ser que también este hombre llamado Diótrefes era otro de los líderes de la iglesia, pero sin embargo, en lugar de ayudar a la iglesia, estaba afectándola.
Juan entonces escribe esta carta para advertirnos de los diótrefes en la iglesia. Ese es el título de mi mensaje para esta oportunidad. Diótrefes en la iglesia. Primero que todo tenemos que mirar quién era Diótrefes. El versículo 9 nos lo describe de esta manera. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. En primer lugar, ¿quiénes son los Diótrefes en las iglesias? Todo Diótrefes en la iglesia tiene la primera característica que menciona aquí el apóstol Juan. Les gusta el reconocimiento. Cuando una persona quiere ser reconocido dentro de la iglesia y quizá no se le da esa oportunidad, comienza a molestarse, se frustra. Y este fue el caso de Diótrefes. Diótrefes quería tener el primer lugar. Hay que decir entonces que a los Diótrefes en la iglesia les gusta el reconocimiento. Juan dice que este personaje le gustaba tener el primer lugar. Es más, el texto griego dice que amaba, porque dice la palabra filo. Filo ama el primer lugar. ¿Cómo actúan los Diótrefes en la iglesia? Es aquella gente que le gusta el reconocimiento en la iglesia. Hay gente que cree que ya tiene cierta madurez, que ya tiene cierta formación y que es inhumano y que es injusto que no se le utilice. Y cuando no tiene eso bien llevado en su corazón, comienza a manifestar las actitudes de Diótrefes. Es interesante tener en cuenta el nombre Diótrefes. Significa literalmente alimentado por Jove. Jove era el dios principal de la mitología romana, equivalente al griego Zeus. Todos los que saben un poco de mitología entienden quién era Zeus. Un dios tirano, cruel, despiadado. Pues Diótrefes significa alguien alimentado por Zeus o por Jove. Sustentado. Diótrefes entonces, dice el apóstol Juan, que su característica principal era que le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia. Esta es una historia, hermanos, que nunca termina en las iglesias. La gente que quiere posición, liderazgo y que no se les coloca ese lugar termina convirtiéndose en Diótrefes. Dice el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿quién era Diótrefes? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes era aquel líder de la iglesia que le gustaba ser reconocido, figurar, que lo vieran. Tal vez Diótrefes era el que decía, yo soy más espiritual que Gallo, que Demetrio. Incluso por lo que vemos, Diótrefes creía que era mejor que el apóstol Juan. Nadie como Diótrefes en la iglesia. Y sin embargo dice que tenía un problema de egocentrismo y orgullo. Su deseo era figurar, porque Juan dice le gusta, o mejor, ama el primer lugar. No quería edificar la iglesia. Él quería que lo reconocieran como el más importante en la iglesia. ¿Cuántos Diótrefes hay en las iglesias hoy en día? Son aquellos que se consideran muy maduros espiritualmente, que creen que deberían tener cierto cargo, posición o incluso liderazgo en la iglesia. Porque es que usted no sabe, pastor, quién soy yo. O los hermanos no saben, mire, yo ya llevo 10 años de cristiano, ya me sé la Biblia, he estudiado, tengo instituto, tengo estos cargos, ya soy un hombre maduro. Deberían colocarme. Esa gente ama el lugar más que el servicio. ¿Saben que dentro de la iglesia es mucho más que una posición? Es servicio. Diótrefes, dice el apóstol Juan, ama el primer lugar entre ellos. Pero como dice el versículo 9, al inicio Juan dijo, yo he escrito a la iglesia. Parece ser que el apóstol Juan escribió una carta a la iglesia. ¿Y sabe quién la desapareció? Diótrefes. Esa carta, dicen algunos historiadores, que se desapareció. Diótrefes la tomó, la escondió, la anuló, la rompió, la botó, para que la iglesia no supiera lo que el apóstol Juan quería de ellos. Por eso Juan dice, yo he escrito a la iglesia, ya les escribí una carta, pero Diótrefes, que quiere el primer lugar entre ustedes, no nos recibe. Los Diótrefes en la iglesia son egoístas, egocéntricos. Por eso siempre quieren el primer lugar, les gusta, ¿no? Es esa gente que quiere aparentar y sobresalir, que son más espirituales que otros. El Diótrefes es aquel que no quiere, sino el primer lugar. No se conformaba con ser quizá el segundo, el tercero, porque por ahí estaba Gallo, por ahí estaba Demetrio. Pero Diótrefes quería ser ¿el qué? El primero, el más importante. Y esto reflejaba que su actitud era incorrecta. Hay muchos Diótrefes en las iglesias. Gente que quiere posición, gente que quiere cargos, liderazgos. Y cuando no se les permite, entonces esta gente terminan convirtiéndose en gente nociva para las iglesias. Ese era el caso de Diótrefes. En segundo lugar, ¿qué más hacía Diótrefes? Versículo 9. No solo le gustaba tener el primer lugar entre ellos, sino dice, no nos recibe.
Había un problema en cuanto a la autoridad. Diótrefes no quería la autoridad del apóstol Juan. Juan dice, yo he escrito a la iglesia. Ese era su trabajo como apóstol. Dios lo había constituido, el Señor Jesucristo lo había llamado dentro del grupo de los apóstoles. Y había escrito una carta, pero Diótrefes perdió la carta, la dañó, la extravió. Pero aparte de eso dice, no recibe. ¿Cómo distinguir un Diótrefes en la iglesia? Es aquella persona que no respeta la autoridad. Eso lo hay. Hay mucha gente aquí que no respeta la autoridad. Y ese era el caso de Diótrefes. ¿Sujetarme yo a Juan? Si es que yo soy mejor que Juan. Es esa gente que no quiere sujetarse a la autoridad. No quería aceptar la autoridad del apóstol Juan, porque él dice, no nos recibe. Es esa gente que no quiere un pastor. Es quizá aquel que dice, bueno, me gusta la iglesia, pero no me gusta el pastor. Ese puede ser un Diótrefes en la iglesia. Bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas, pero me gustaría que fuera otro el predicador. Es esa gente que actúa como Diótrefes. Un Diótrefes en medio de la iglesia no querrá sujetarse a la autoridad. ¿Cuántos hay así, no? Hermanos, este no es un caso que solo es del tiempo del apóstol Juan, el año 95 cuando se escribe. Se repite todavía. Hay gente que no respeta la autoridad. ¿Para qué las autoridades en la iglesia local? ¿Para qué Dios ha colocado quizá varones, líderes? ¿Para qué Dios ha colocado pastores? ¿Para qué? Y esa gente que se cree más espiritual, que no se somete a nada ni a nadie. Este era Diótrefes. Juan está advirtiendo entonces, dice, mira, Gallo, ten cuidado con Diótrefes. Demetrio, damos buen testimonio de él. Tú, Gallo, has sido alguien de bendición para la iglesia, pero Diótrefes es alguien que es egoísta, egocéntrico. Le gusta el liderazgo, le gusta el ser reconocido. Y aparte de eso, la carta que yo escribí no la acepta, la perdió, la extravió, se desapareció. ¿Y sabe por qué? Porque no nos recibe. Mira el versículo 9 al final. No nos recibe, dice el apóstol Juan. No aceptaba Diótrefes la autoridad del apóstol Juan. Hay que tener cuidado con aquellas personas que tienen un problema de autoridad. Donde quiera que vayamos hay autoridades, ¿no le parece a usted? ¿Sí o no? Si usted va a un trabajo y hay una autoridad, tiene que someterse a la autoridad. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando estuvo ante el Sanedrín, Él sabía que aunque estaban perversos los escribas, los fariseos, ahí está la representación. Es decir, cuando le dijeron por juramento que nos diga si eres el Cristo, habló. O déjeme le recuerdo algo. El apóstol Pedro dice, honrad al rey. ¿Sabe quién era rey en ese tiempo? Nerón. Pedro diciéndole a los cristianos, honren, amen al rey. Sí, porque ahí está la representación de la autoridad. Y Romanos 13 dice que las autoridades han sido colocadas por Dios. Y cuando alguien en una aparente espiritualidad pasa por las autoridades, está echando saco roto a lo establecido por Dios. Pedro les dice, amen al rey. Nerón, el que le gustaba tomar a los cristianos y quemarlos vivos. El que le gustaba tomar y su deporte favorito era un cristiano, hacerle una antorcha y ponerlo para que alumbrara el jardín de su casa. Y Pedro dice, amen al rey. Alguno diría, ¿cómo? Si es un opositor del cristianismo. ¿Cómo? Si es alguien que persigue a los cristianos, los mata. Pedro dice, sí, amen y honren al rey. Los Diótrefes en las iglesias entonces no reciben a nadie. Esa gente que aunque asiste, se congrega, no quiere estar bajo autoridad. Y ese era el problema de Diótrefes. La carta no está por allí. Yo la he escrito, dice Juan. Pero la verdad es que que le gusta tener el primer lugar, aparte de que no se sabe qué hizo con la carta, no nos recibe a nosotros, a los apóstoles. Estaba echando saco roto la autoridad. Aquí en el versículo 10 va a mencionar cómo actúa un Diótrefes dentro de la iglesia. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Tenía obras, ¿no? Toda persona en una iglesia hace algo. ¿Sabía usted? Si preguntamos aquí en la iglesia, si usted hace algo en la iglesia, tengo que decirle sí. El punto es que un menor grupo edifica, el mayor grupo destruye, pero todos hacen algo, ¿no es cierto? Toda persona aquí hacemos algo. O edificamos o no edificamos. Y Juan dice que Diótrefes tenía obras dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de obras? Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. La actitud de Diótrefes era la de parlotear. Esta palabra parlotear es muy gráfica, en el griego significa burbujear. Era aquel que en la iglesia andaba parloteando, murmurando, difamando dentro de la iglesia. Eso es lo que dice. Juan dice, tendré que confrontar a Diótrefes, porque aparte de que no nos recibe, claramente
habla en contra de nosotros. Esa es otra cosa tremenda. Un Diótrefes en la iglesia se dedica a murmurar, a escarnecer. El Diótrefes se parece a un personaje del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál? Absalón. ¿Recuerdan a Absalón? Absalón se sentaba a la puerta de la ciudad y comenzaba a criticar el liderazgo de su padre. ¿Cuál es tu causa? Tu causa es buena, pero no hay quien te escuche. ¿Quién me pusiera a mí para que yo le haría justicia a todos estos que mi padre no quiere escuchar? Ese es un Diótrefes. Los Diótrefes en la iglesia murmuran, no están de acuerdo con el liderazgo. Según ellos se hacen las cosas mal. Nadie como ellos. Usted lo haría mejor, ¿cierto? Ese es el lenguaje de Diótrefes. Hay muchos Diótrefes en las iglesias. Escarneciendo, murmurando, difamando, echando burbujas. Esa es la figura que da. Y esto se ve incluso al final de los servicios. Ahí está Diótrefes. Es más, es tan claro esto de Diótrefes que este mensaje le servirá a los Diótrefes para murmurar. Sí, lo está diciendo por mí. Y eso los confirmará una vez más. Ojalá abra los ojos y se dé cuenta de que es un Diótrefes. Me lo estaba echando a mí. No, es evidencia de que es un Diótrefes. Este mensaje servirá para que los Diótrefes, ¿se vio? Sí, es que... Y quedará una vez más demostrado que son Diótrefes. Diótrefes se encargó de calumniar y escarnecer al apóstol Juan. Porque eso es lo que dice el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, burbujeando, con palabras malignas contra nosotros. Tremendo, ¿no? Siempre que un miembro de una iglesia quiere posición y prestigio, cuando no lo obtiene, ¿sabe qué hace? Usualmente comienza a atacar el liderazgo. Siempre el pastor. Es que el pastor la tiene contra mí. Pero nunca dicen, yo tengo un problema de posición, de autoridad. Nunca dicen, yo soy un rebelde. Siempre comienzan a atacar, ya sea en privado o en público. De esa forma, como Absalón en el Antiguo Testamento, se están haciendo las cosas mal. Mi padre no está escuchando a la gente. Ese es el lenguaje de los Diótrefes en la iglesia. Tenga cuidado usted, hermano, con aquel que viene a burbujearle al final del servicio, a hablar de la iglesia, del pastor y de lo que se hace. Tenga cuidado. Apártese de estas personas. Son dañinas, nocivas, destructivas. Es gente que no le va a aportar en su vida espiritual. Le va a dañar, le va a destruir. Son los Diótrefes. Parloteando en contra. ¿Y sabe qué era lo peor? Que Diótrefes, aunque no quería el apóstol Juan, sin embargo, estaba allí. Hay gente que no le gusta la iglesia, pero está ahí. Está ahí y no se da cuenta que puede ser un instrumento del diablo. No quiere el liderazgo de su pastor, entonces, pero está ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Dice, no, yo voy por el Señor. Mentira. El Señor ha colocado autoridades. Me gusta la iglesia como esto, pero no quiero el pastor. O no quiero la autoridad de la iglesia. Me gusta esto, pero lo otro. ¿Para qué entonces está? ¿Cuál es su fin? Habría que decirle, como le dijo el Señor a Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cuál es tu fin? ¿Para qué vienes? ¿Cuál es su propósito? Al final, porque esos sí son buenos para al final, burbujear, hablar, escarnecer. Así son. Y esto pasaba en el tiempo del apóstol Juan. Diótrefes murmura, escarnece, parlotea contra nosotros con palabras, y ¿sabe? Dice el versículo, palabras malignas. Esta palabra malignas, poneros, palabras diabólicas. Así como se le llama a Satanás el maligno, es la misma de aquí. Habla palabras diabólicas. El diablo es escarnecedor, mentiroso, murmurador, detractor. El diablo busca destruir. Él es el destructor en la Biblia. Y eso es lo que hacen los Diótrefes en las iglesias. No dicen, oiga, mire qué bendición hay en la iglesia. No, dice, ¿sabes? ¿Sabes qué falta en la iglesia? ¿Escuchaste eso? Pero nunca un Diótrefes dirá, qué gran bendición hay en la iglesia. Mira a la gente cómo está siendo edificada. Mira cómo Dios nos habla en la escuela dominical y esto y lo otro. Sino siempre es, ¿sabes qué faltó? Incluso un Diótrefes encontrará fallas en este mensaje para... Ahí los tengo anotados. Ahí está, lo dijo, fecha. Usted dijo esto. Esos son los Diótrefes. Quizá a los Diótrefes en la iglesia lo único que les quede del mensaje fue los errores de este mensaje. ¡Qué vergüenza! Porque hay gente que es buena y parece que lo único que les queda de un servicio es lo malo. Usted dijo, acuérdese que usted dijo por allá. ¿Solo le quedó eso? Eso es evidencia que hay gente que está fijándose nomás en qué tropieza uno, ¿no? En qué cae. Pero el resto no le significa nada. La falla, el error, ahí está, eso sí la recuerdo. ¿Y lo demás, hermanito? Cuénteme lo otro. No, usted dijo, no, lo otro. Son Diótrefes en las iglesias. Cuidado con aquellos que escarnecen, murmuran. Cuidado con aquellos que le dicen que yo sí te voy a escuchar. El pastor no hace esto, yo sí lo voy a hacer por ti. La iglesia no hace esto, yo sí lo voy a hacer. Cuidado con ese tipo de gente. Esa clase de miembros destruye. Y Juan escribe esta carta para advertirle a Gallo y a Demetrio y por ende a cada uno de nosotros. Es el deber advertir a la iglesia. ¿O cómo lo hacemos? Todo lo que Juan escribió, la cartica de Juan, ¿usted cree? Una carta apostólica. Tanto así, hermanos, que sabe tan dañino que fue Diótrefes, porque incluso Diótrefes
nos afectó a nosotros. ¿Y sabe que nos afectó a nosotros? ¿Y sabe por qué? ¿Dónde está la carta de Juan? Quién sabe, la desapareció. Nos quitó la bendición de tener otra carta, quizá pudiera ser cuarta de Juan. Mire lo que es. ¿Cree usted que un diótrefes en la iglesia no daña? Sí. Y Juan advierte en contra de los diótrefes. Esta clase de miembros, la que destruye, la que daña, los que están ávidos de poder y de autoridad, pisotean la verdad, ignoran la Biblia, porque si usted es tan bíblico, usted sabe que no es correcto eso. Que si alguno destruye la iglesia, Dios le destruirá a él. Pisotean, dañan, entristecen al Espíritu Santo y por ende dañan la iglesia. ¿No es cierto? Hermanos, deberíamos tener mucho cuidado porque si amamos al Señor, tenemos que amar la iglesia o no. Y como usted va con la iglesia, va con el Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. No diga esa mentira, yo amo al Señor y voy a las patadas con la iglesia. Lo que usted hace con la iglesia se lo hace a Cristo, porque es su cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ahora? Persiguiendo a quién estaba, a los cristianos. Este tipo de miembros dañan, destruyen. Esta es la clase de miembros sin las cuales una iglesia puede subsistir. Pero hay que decir que la tendencia de ellos es a destruir, dañar, arruinar. La Biblia nos manda a estar alerta, ¿sabía usted? Por eso Romanos capítulo 16, versículo 17, dice de esta manera. Nos llama a estar alerta, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y que qué? Os apartéis de ellos. La palabra fijar de este versículo la conocemos, la hemos escuchado. Escopio, ¿le suena? Microscopio, micro, pequeño, escopio, ver. La palabra escopio, póngale la lupa encima. Y si usted encuentra a alguien divisivo, a alguien con las actitudes de diótrefes, dice la Biblia, apártese de ellos. Porque claramente destruyen, dañan. Es una influencia dañina, destructiva. Todos tenemos que mirar, hermanos, porque cuando actuamos de manera incorrecta e indebida en la iglesia, estamos siendo diótrefes en la iglesia. Porque mire cómo Pablo comienza hablando de Gallo, fielmente te conduces cuando prestas un servicio, especialmente a los desconocidos. Demetrio, todos dan buen testimonio de Demetrio. Y diótrefes, todos tenemos que tener mucho cuidado, porque si actuamos incorrectamente en la iglesia, podemos ser diótrefes. Y ese es el grupito especial que le gusta al diablo en las iglesias, los diótrefes. La gente inconforme, la gente que no está a gusto, esos son los diótrefes de la iglesia. Y la Biblia dice, fijaos en tales personas. Y debemos apartarnos, no hay otra cuestión. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice. Las cosas que se han escrito para nuestra amonestación y advertencia. ¿Qué tipo de actitudes tomamos? Al final de este servicio, ¿qué tipo de actitud va a tomar usted? Las familias de la iglesia, a la que termine este servicio, ¿cuál será su conversación ahora cuando se sienten a almorzar? Quizá entonces, eso le está diciendo de que usted es un diótrefes y que necesita corregirse esa conducta el día de hoy. Pasó el tiempo, y diótrefes no se corrigió. Ese tipo de gente es incorregible dentro de las iglesias. Y aunque está ahí escrito, para mostrarnos de que así hay gente en la iglesia que en lugar de ayudar a edificar, destruye. Ojalá el Señor nos ayude a nosotros aquí. Ser un Gallo, ser un Demetrio, pero nunca, nunca, nunca un diótrefes, un alimentado por Zeus. Incline su cabeza, por favor, y mediten la palabra de Dios. Todos los presentes aquí, yo el primero, algún tipo de obras tenemos en la iglesia. Ojalá fueran las de Gallo, las de Demetrio, pero que no sean las de diótrefes. Parloteando, dañando, destruyendo. Un rebelde que no se somete a la autoridad, alguien que difama, alguien que quiere puesto, prestigio, posición, reconocimiento. Esas son actitudes de diótrefes. Colóquese en pie, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra. Vivimos en un tiempo, Señor, en el cual tenemos grandes privilegios, un mejor pacto, mejores promesas, incluso, Señor, ser considerados el cuerpo tuyo. Tú eres la cabeza de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esa posición. Guárdanos, Señor, de tener actitudes como diótrefes. Guárdanos del orgullo, la soberbia. Quizá querer el aplauso, el reconocimiento de los hombres. Tal vez posición, prestigio. Danos, Señor, esa sujeción correcta a tu palabra, a las autoridades que has establecido. Y permítenos también, Señor, tener discernimiento, Dios. Revisar nuestros corazones. Que no hagamos obras malignas dentro de la iglesia, sino que ayudemos al nuevo, al antiguo, Señor, a edificarle, a crecer. Amar tu palabra, amar la iglesia. No a lo contrario. Guarda, Señor, esta iglesia y obra en cada uno de los presentes. Te lo pedimos en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.